Continuamos con más información en la revista para hablar de este hecho que ha consternado en las últimas horas. Una mujer detenida junto a su padre por haber descuartizado y calcinado a su concubino. Fue encontrado, sus restos por la policía en un lote baldío en la zona del Retoño y nos acompaña acá el director de la FELCE para conocer más detalles del operativo. Muy buenos días, coronel, bienvenido a la revista. ¿Cómo se enteran del hecho y cómo dan con los restos de este hombre? En principio se recibe una denuncia en la zona de la Pampa de la Isla acerca de una sustracción que hubiera sufrido el anciano y además algo que resulta absolutamente poco homogéneo en los robos. Sucede que no aparecía el dueño. O sea, se efectúa un robo y además desaparece el dueño, un individuo de 76 años de edad que desde la perspectiva socioeconómica no tenía, yo diría, unas condiciones llamativas como para pedir un rescate. La teoría nos dice que cuando alguien desaparece solamente se pueden dar tres cosas. Una es que sea miembro, víctima de un secuestro, que esté muerto o que haya desaparecido por voluntad propia. Insisto, esta es era una persona de 76 años de edad que en algún momento ha mantenido una relación sentimental con la señora Elizabeth Peña-Lillo. Bien, anteayer el señor va a la casa de la señora Elizabeth Peña. Típicamente él entregaba los 200 bolivianos que eran producto de su renta dignidad para comprar algunos abarrotes que permitían el sustento accesorio de aquel hogar. Sin embargo, la última vez solamente lleva 30 bolivianos, lo que indudablemente le genera ira a la señora Elizabeth Peña-Lillo, que desde nuestra perspectiva ha planificado todo este hecho, yo diría de una manera absolutamente llamativa. Y describo el porqué. Primero, porque la criminología nos permite establecer que existe siempre una superioridad en cuanto a la inteligencia por parte de la mujer hacia el hombre. Es decir, el hombre es más violento pero menos intelectivo. Lo que nos lleva a que la señora ha generado o ha buscado una víctima que en este caso es una persona vulnerable, no solamente desde el punto de vista físico, 76 años, sino también social. Y digo social porque él vivía solo. Su hija vive en Camiri, el otro hijo en la zona 1 de Mayo, por tanto él estaba solo. Pero, ¿hace cuánto tenían una relación sentimental ellos? Bien, hay que entender que en principio que no han convivido bajo el mismo techo. Sin embargo, en apariencia, ellos han mantenido una relación, insisto, pseudo-sentimental desde hace aproximadamente 3 años. Y esta habría sido la razón que ha permitido que la señora Elizabeth Peña-Lillo induzca en el delito a su padre, porque le dice que iban a vivir juntos, ambos dos, y que esta era la razón para trasladar los enseres que estaban en la propiedad. ¿Su padre ayudó en el robo, entonces? Sí, claro que sí, lo ayudó, porque el señor Jorge Peña, contrata el primer vehículo, y digo primer vehículo porque se trata de una camioneta azul en la que se cargan, después de matar a la víctima, el refrigerador, la cocina, las cosas que tenía. ¿El padre tuvo participación en la muerte del señor o no? Bueno, es algo que tenemos que analizar, porque aún nos restan hacer trabajos desde el punto de vista criminalístico, por ejemplo, aplicar la prueba del luminol para establecer cuáles fueron los lugares donde se cercenó el cuerpo. Esto queda siempre una evidencia pese a los procesos de lavado, etcétera, y poder establecer a partir de ahí si necesitó o no una ayuda. Y aquí es importante su pregunta, porque la criminología nos dice que cuando un hecho de violencia es perpetrado por una mujer, el 50% de las veces recibe la ayuda de un hombre. Y digo recibe la ayuda de un hombre porque evidentemente hay una diferencia desde el punto de vista de la fortaleza física para poder trasladar los restos. Ahora, hay que entender que el proceso de la calcinación ha provocado que el cuerpo, después de ser cenado, se reduzca más o menos a 60 centímetros, que es lo que encontramos en la zona lujana, en la que está cerca a Cotoca. Es también importante destacar que cuando se producen estos hechos, y usted me habla de la participación de su padre, él contrata el vehículo, procede al traslado, pero en un lugar intermedio, esta es ya, yo diría, en la planificación delictiva, consiguen otro motorizado. Y digo otro motorizado porque dejan el lugar en un punto A, las cosas, consiguen una camioneta, esta vez de color blanco, con la que trasladan los bienes hasta el domicilio. Ayer en la mañana, el CEIP logra la aprehensión del conductor de la camioneta azul, a quien luego de entrevistas nos percatamos que era una cuestión casual, es decir, que no había participado del robo de manera dolosa, sino había sido contratado por la persona de la tercera edad, y a partir de ahí se empieza a construir esto que en definitiva
tocó nuestras fibras más íntimas. Ahora, ¿qué ha dicho ella al momento de la aprehensión? ¿Ha tratado de alegar inocencia? ¿Ha confesado? Porque alguien tuvo que comprar el veneno, los somníferos para proceder después al asesinato, ¿no? Bueno, cuando usted hace bien referencia a esto, tenemos que hablar acerca primero de la accesibilidad que tiene el victimario sobre la víctima, la vulnerabilidad que presenta esta víctima y, como usted ha dicho, como consecuencia de ello, establecer qué mecanismos o qué métodos se van a emplear para quitar la vida. Es evidente, ha planificado este hecho, porque de lo contrario encontraríamos, yo diría, la típica defensa que tiene el ser humano producto de colocar en riesgo su vida. Primero, le administra, como bien lo dice usted, un somnífero. Luego, raticida. Se convulsiona a la víctima, lo que indudablemente llama al remordimiento de la mujer, que produce cercenar la cabeza con la finalidad de garantizar la muerte, a la cual a su vez ata con un alambre. Es decir, hemos encontrado en el escenario del hecho el cuello atado con un alambre de amarre, lo que nos permite pensar que lo hacía con la intención de evitar la típica, voy a decir, hemorragia producto del corte. La pregunta era si había planificado. Claro que lo ha hecho, porque de otra manera no encontraríamos la botella de diésel que ha sido utilizada para esto, no encontraríamos el aprendizaje delictivo para pretender simular una ruta que no siguió, la criminalidad primaria que se da en el ambiente de su casa, a la cual obviamente limpia, y luego el traslado de un cuerpo al cual no le presta ninguna dignidad, abandonándolo en el monte. ¿En qué circunstancias la encuentran ustedes a ella? Bien, nosotros hemos realizado actividades típicas de investigación criminal que esta vez no tienen que basarse precisamente en la confesión, sino en actividades de orden técnico, y hay que agradecer la cooperación que hemos recibido de una compañía telefónica que nos ha permitido establecer en principio el círculo no solamente familiar, sino de amistades, que es lo que se inicia, que es lo que se hace típicamente cuando se investiga un asesinato. Porque hay que entender que para que haya una muerte tiene que haber siempre un interés. ¿Quién está interesado? Alguien en conseguir un dinero, alguien en saciar una pasión, etc. A partir de ahí surge un teléfono registrado a nombre del padre de la señora. Con este teléfono realizamos una línea de tiempo que nos permite establecer dónde se encontraba este teléfono y, por tanto, la mujer en el momento primero del robo, de la muerte, de la incineración y del abandono del cadáver. Entonces tenemos una línea que sitúa, geoposiciona a la víctima y a la victimaria en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Primer tema. Segundo tema, que conseguimos los objetos robados en la casa de la señora. El machete, el guante, el bidón. Y por último, yo diría, seguramente pasarán en las siguientes horas un periodo de catarsis que permita ratificar estas versiones, esta tesis que está manejando la policía, que será confirmada indudablemente por la víctima, o por la victimaria. No ha hablado nada todavía, no ha confesado nada. La policía tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista legal y procesal que impiden que nos contactemos directamente con ella, es decir, no podemos utilizar los elementos que pudiera vertir ella si es que no está asistida de su abogado. Bien. Ahora bien, la pregunta era si confesó o no. No necesitamos su confesión porque hay elementos probatorios suficientes que van a permitir que el Ministerio Público le impute por asesinato. La familia del hombre, ¿cómo ha reaccionado a la situación? Tengo entendido que la hija no vivía acá, pero vino precisamente por su desaparición. Sí, la señora es la que presenta la denuncia, precisamente como usted bien ha dicho, por la desaparición. Bueno, las cosas se han ido dando de manera muy acelerada. No pudimos darle nuestro sentimiento de solidaridad, nuestro pésame, porque estábamos trabajando en la vorágine que exigía el caso. No sé cómo ha reaccionado, pero cualquiera como nosotros hemos reaccionado conmovidos por este hecho, que indudablemente es algo sui generis acerca de lo que efectivamente ya ha estudiado la criminología, pero que, bueno, no se daba en nuestro medio. En todo caso, hoy la mujer y su padre serán puestos ante un juez cautelar. Sí, y antes de eso los vamos a presentar ante los medios para que probablemente podamos escuchar su versión. Indudablemente que tienen que ser cautelados, encontramos suficientes medios. Usted me preguntaba si el padre actuó dolosamente o no en el asesinato. Eso lo tendremos que ver, producto primero de su, yo diría, de su estado, porque el señor es una persona de la tercera edad, supera los 80 años, tiene algún tipo de deficiencias auditivas, pero ha estado en el proceso de cremación del cuerpo,
en el proceso de contratación del motorizado y por último, de recepción de los bienes robados que estaban en la casa de su hija. Bien, coronel, muchísimas gracias por esta entrevista. Importante conocer el trabajo que realiza la policía en nuestra ciudad.